quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a escuchar las primeras palabras del profeta. En un momento le voy a explicar qué era lo que estaba pasando y por qué el profeta Habacuc estaba reaccionando de esta manera. El profeta le dice al Señor: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado de tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Y lo que quiero resaltar en primer lugar era el estado del corazón del profeta Habacuc. Dice que estaba en una profunda necesidad. Habacuc es un libro de 3 capítulos en donde el profeta entabla una conversación fluida con Dios. Y en primer lugar, o lo primero que le expresa el profeta en Habacuc capítulo 1 al Señor es como su inconformismo y su tristeza al ver todo el decaimiento espiritual que había en el pueblo de Judá. La nación de Israel años atrás se había dividido, los 10 pueblos del norte habían constituido el reino de Israel, y Benjamín y Judá habían permanecido unidos y constituían la nación de Judá. Entonces los judíos o la nación de Judá no había aprendido del ejemplo de los israelitas. La Biblia dice que desde el mismo momento en que hubo la separación, todos los reyes de Israel, de las tribus del norte, se dedicaron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Fueron una nación netamente idólatra desde el momento de la separación después de Salomón. Entonces, Habacuc está como un poco frustrado al ver que Judá estaba en un ciclo como vicioso de pecado. Había momentos en donde había un avivamiento, pero luego nuevamente venía una temporada de decaimiento. Acababan de vivir el avivamiento del rey Josías. Josías hizo unas reformas espirituales tremendas en la nación. Pero el pueblo no aprendía y entonces entraba en ese ciclo. Y el profeta se siente tremendamente entristecido y frustrado por todas las injusticias que él estaba viendo. Y lo estaba hablando con el Señor. Y entonces, en medio de esa conversación, pues lógicamente el Señor le responde a Habacuc y le dice que definitivamente va a traer juicio sobre la nación de Judá y que lo va a hacer de manera especial a través de los babilonios. Cuando el profeta Habacuc escuchó esa noticia, su corazón realmente se confundió. Su corazón entró como en un choque, en un caos, y entonces empieza a preguntarse que cómo es posible que la justicia de Dios sea aplicada a través de los impíos. Por eso en Habacuc capítulo 3 vemos al profeta diciendo: hay una necesidad muy profunda en mi corazón. No entiendo, no comprendo, pero quiero invitarlo a que sigamos leyendo lo que el profeta sigue expresando y vamos a ir al versículo 16 del capítulo 3. El Señor le siguió hablando y le siguió diciendo cómo iba a venir esa justicia hacia el pueblo de Judá. Y entonces dice el profeta: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Porque en medio de todo Dios le estaba diciendo: voy a utilizar a los caldeos, voy a utilizar a los babilonios, pero no podemos olvidar que también contra ellos habrá un juicio. Y entonces en medio de todo eso Habacuc le escribe esto en el versículo 17 y 18. Y es donde quiero que nos centremos en esta mañana. Aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y por eso esta enseñanza se titula de esa manera: me alegraré en el Señor. Y lo primero que quiero resaltar es el tiempo en el que está escrito este pasaje de la palabra de Dios. Está hablando de un futuro. ¿Qué está usando el profeta Habacuc para poder declarar me alegraré? La fe. Porque la fe es esa certeza y esa convicción de que algo grande y algo maravilloso vendrán. Hoy el profeta nos está haciendo un llamado. La palabra de Dios nos está haciendo un llamado a ti y a mí, y es a que esperemos o que nos alegremos en el Señor. Dígalo conmigo allá en su casa, por favor. Me alegraré en el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda,
yo me voy a alegrar en el Señor. Este ha sido un año anecdótico, este ha sido un año inolvidable, este ha sido un año que nos ha marcado absolutamente a cada uno de nosotros. Ha sido un año complejo, situaciones financieras, situaciones de salud, situaciones familiares, muchas cosas. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y la mayoría de ellos siempre me expresa alguna preocupación o alguna situación compleja, difícil que enfrentaron durante este año. Y es algo muy parecido a lo que el profeta estaba enfrentando. Yo creo que la mayoría de nosotros hoy nos sentimos como Habacuc, ¿verdad? Con una situación compleja que nos aterrorizó, que nos llenó de angustia, de ansiedad. Pero a pesar de todo eso, tenemos que aprender de la perspectiva que él tenía. Este año tal vez no fue como tú y yo deseamos. Estaba revisando un poco mi devocional y en la primera página o en las primeras páginas habían puesto un impreso en donde podíamos colocar los sueños, las visiones que teníamos para el 2020. Y al repasarlas en estos días me daba cuenta de que muchas cosas no se pudieron cumplir. Pero el Señor me decía, a pesar de que no ha sido el mejor año, debemos tener la perspectiva de que vendrán cosas mejores. Díganlo conmigo ahí, por favor, van a venir cosas mejores. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de que de esperanza, de expectativa, y por eso debemos declararlo, me alegraré en el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo nos da un mandamiento, nos insta. La manera como utiliza el verbo en este pasaje nos dice, hay que hacerlo. Dice Filipenses 4:4, alégrense. Y no dice algunas veces, dice alégrense siempre. Diga conmigo, tengo que alegrarme siempre en el Señor. Y luego dice Pablo, insisto, alégrense. Y hoy tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos lo mismo a cada uno de nosotros. Porque a veces nos sentamos como a llorar, nos pasa como al pueblo judío precisamente. Cuando uno lee la palabra de Dios y empieza a encadenar los diferentes acontecimientos expresados en los libros, uno se da cuenta de que el Señor estaba preparando a una nación que iba a ser desterrada por Babilonia, iban a ser sacados de Jerusalén, muchos de ellos, y llevados a la tierra de los caldeos. Y luego vemos en los salmos escritos cómo muchos de ellos expresaban su tristeza de no poder hacer la adoración que ellos acostumbraban en la tierra de Jerusalén o en Judá. Entonces Dios hoy nos está diciendo, preparemos nuestro corazón para alegrarnos. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios alegre y Él tiene la expectativa de que su pueblo sea un pueblo también alegre. Por eso es importante que entendamos muy bien qué significa la alegría para Dios, qué es lo que nos está queriendo decir a través del profeta Habacuc, a través del apóstol Pablo. Para comprenderlo mejor, necesitamos tener bien claro la diferencia entre felicidad y gozo. Aunque son palabras que se conectan con la alegría, con el deleite, con el placer, el origen de cada una de ellas o la fuente desde donde se originan cada una de ellas es lo que marca la diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad está referida a esa alegría, ese deleite y ese placer que viene a nuestra vida cuando las circunstancias son favorables, cuando las cosas que vivimos son placenteras, cuando estamos en estados o posiciones de comodidad. Ese es el origen de la felicidad. Produce en nosotros alegría, deleite, placer. Pero cuando esas circunstancias toman un giro negativo, también nuestro espíritu toma la misma dirección. O sea que la felicidad está ligada a causas externas. Si tengo, estoy feliz. Si estoy con mis amigos, estoy feliz. Si puedo ir al cine, estoy feliz. Si puedo ir a un restaurante, estoy feliz. Si tengo la oportunidad de viajar, estoy feliz. Causas externas que producen alegría, deleite y placer. El gozo, por el contrario, aunque también produce placer, deleite, alegría, no depende de las condiciones externas. Es una sensación o una experiencia que nace del contentamiento que trae el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay que aprender a estar contentos en todo tiempo y eso solamente lo hace el Señor.
Yo puedo estar gozoso en los tiempos buenos, pero también puedo estar gozoso en los tiempos no tan buenos o en los tiempos que no son de deleite para nosotros. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo no tiene como fuente las circunstancias, las personas, los amigos, el dinero, los viajes, sino que el gozo verdadero o la alegría de la que habla la palabra de Dios a través de Pablo está fundamentado y cimentado en el Señor. Hay un pasaje en el libro de Nehemías en donde están sucediendo una cantidad de cosas, se reconstruyó las murallas y a pesar de que todo eso había sucedido, el pueblo seguía entristecido. Y Nehemías les dice, mire, no es el tiempo para estar tristes, es el tiempo para alegrarse, vayan, celebren, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y en esta mañana, de parte del Señor, yo quiero decirte, sí, aunque la higuera no ha dado fruto, aunque no hay uvas en las vides, aunque el ganado no esté dando todo lo que uno quiere, aunque los establos estén vacíos, aunque los rebaños mueran en el campo, me alegraré en el Señor. Diga conmigo, mi alegría está en Dios. Mi alegría viene de el Señor. La fuente de felicidad viene del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Y eso nos debe dar a nosotros tranquilidad, porque el acceso al gozo viene a través del Espíritu Santo. Yo puedo experimentar el gozo, tú puedes experimentar el gozo, todos lo podemos experimentar en la medida que tengamos esa relación activa con el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos en la obediencia del Espíritu o a la voz del Espíritu, en nuestro corazón vamos a experimentar gozo. No ha sido un año fácil en lo personal, en lo familiar, hemos vivido tremendos desafíos. Pero todos los días, al terminar el día, yo le digo, gracias Señor, porque tu gozo ha estado conmigo. No deje que nada ni nadie le apaguen el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es el que nos hace a nosotros fuertes. El enemigo no está interesado en vernos alegres. El enemigo no quiere vernos a nosotros gozosos. El enemigo quiere que nuestra boca se llene de lamento, que se llene de queja, que se llene de murmuración, que nosotros entremos como el pueblo de Israel en Números 13 a la tienda y empecemos a hablar todas las cosas malas que han pasado, olvidándonos que aún en medio de toda la adversidad, Dios ha hecho cosas impresionantes. Dios no se equivocó al colocar este año, el año de la victoria. Pero la victoria la tenemos que aprender a declarar cada uno de nosotros, encontrando esas batallas y esas victorias que Dios nos ha dado a lo largo de la vida o a lo largo de este año. ¿No cree usted que es suficiente o motivo o razón decir que Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy? El hecho de que usted hoy pueda estar conectado y pueda estar viéndonos no es un motivo de celebración. Que hoy abramos los ojos, que podamos hablar, sentarnos frente a una pantalla, ¿no es suficiente motivo de gozo? El gozo es de beneficio para nuestra vida. Salomón escribió en Proverbios 15:13, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Deprime. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Otro pasaje de la palabra de Dios dice, aunque triste en la noche yo estuve, el gozo viene en la mañana. Y cuando pensaba en ese pasaje, el Señor me decía, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Quiere rodear tu vida de oscuridad en la noche. Yo lo veía como ese símil que nos permite ver la palabra de Dios. Aunque triste estuve en la noche, la oscuridad, las tinieblas. Satanás va a tratar de opacar la luz del Señor. La Biblia dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces el enemigo va a colocar circunstancias, personas, va a permitir muchas situaciones para tratar de opacar la luz, para que yo me convierta en una persona aburrida, amargada, desesperada, quejumbrosa. Pero yo debo permitir que la luz de Cristo siempre me esté alumbrando. Si yo soy una persona que busca la luz, que le encanta la luz, la oscuridad nunca podrá
prevalecer. Así sea un pequeño rayo de luz, va a disipar la oscuridad. ¿Por qué? Porque la alegría es la que levanta nuestro ánimo. Necesitamos tener una actitud de alegría. Tenemos que buscar motivos, razones. Nosotros tenemos que escarbar dentro de nuestras emociones, dentro de nuestros pensamientos, para encontrar motivos suficientes para alegrarnos. Hoy quiero decirle de parte del Señor que sí hay motivos para alegrarnos, que sí hay muchas razones por las cuales hoy podemos levantar la bandera de la alegría, la bandera del Espíritu. No sé cuántas veces este año he tenido la posibilidad de entablar conversaciones con personas que están en la iglesia plantados, pero que por las diferentes circunstancias no habían podido venir. Y la mayoría de esas conversaciones comienzan con reclamos y quejas. Pocas conversaciones, y las tengo presentes, comenzaron con gratitud y alabanza. ¿Por qué? Porque permitimos que la oscuridad cubriera nuestro corazón. Aunque triste en la noche yo estuve, la depresión viene por la tristeza, porque no encontramos razones, argumentos mentales, emocionales, espirituales para decirle a Dios, hay razones para alegrarnos. Si hoy buscamos, si hoy inspeccionamos con detenimiento, vamos a encontrar muchas cosas por las cuales nos vamos a alegrar. Por eso Salomón dijo, el corazón alegre hermosea, hace brillar, hace que nos veamos diferentes y también va a hacer que nos sintamos diferentes porque nuestros pensamientos van a determinar hacia dónde vamos. La Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, que es el libro de la alegría, nos dice, para uno poderse alegrar hay que concentrarse en las cosas buenas de Dios. Si alguien que no conoce de Dios te ve ansioso, quejumbroso, ¿será que van a querer establecer una relación con un Dios así? Dios está mostrando que muchos de nosotros en este año no reflejamos lo que Él es en realidad. Y por eso tenemos que reevaluar, porque la felicidad no viene de que las higueras den higos o que los viñedos estén llenos de uvas. Me alegraré en el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control. Y nuestro Dios es bueno. Y todo lo que sucede en nuestra vida, a los que amamos a Dios, ayuda para bien. Entonces, como el gozo, la alegría influye de manera poderosa en la vida de una persona, pues hay enemigos espirituales que van a robarse esa alegría que quiere establecer el Señor en nuestro corazón. ¿Qué cosas se han robado el gozo en tu vida en este año? El no poder salir, el estar confinados, la pandemia, el trabajo, el dinero, la familia. ¿Qué se está robando el gozo de Dios? Estaba leyendo un artículo en el periódico y le estaban preguntando al presidente qué acciones específicas iba a tomar en medio de todo lo que era este crecimiento nuevamente de los casos. Y entonces la respuesta le decían, ¿usted va a declarar nuevamente un confinamiento general? Y él decía, no. Sin embargo, entendemos que la gente está cansada, la gente ya está agotada, la gente está desesperada. Y mientras leía esas palabras me daba cuenta de que detrás de todo esto hay una acción espiritual, porque la Biblia nos advierte de que la batalla que nosotros libramos no es una batalla carnal, sino es una batalla netamente espiritual. Y no hemos entendido que tenemos que aprender a librar esa batalla desde lo espiritual. Vemos a la gente desesperada correr de un lugar a otro buscando un gozo donde no lo hay. Buscamos el gozo en las compras, el estar en las calles, y el gozo no está ahí. Porque todo esto va a pasar, el cielo y la tierra pasan. Estas festividades van a pasar. ¿Qué va a quedar? La Biblia dice, lo que permanece es la palabra de Dios. Por eso yo debo buscar el gozo en la fuente apropiada. El profeta Jeremías habló de eso y dijo, hay gente que cava o que busca cisternas rotas. Y nosotros estamos buscando felicidad, mas no alegría.
Y por eso el agua se va y por eso volvemos a sentir la misma ansiedad y el mismo vacío, que era lo que el Espíritu Santo me mostraba al leer el artículo, que hay mucha ansiedad, hay mucha necesidad porque estamos buscando la alegría en cosas que son superficiales y que van a pasar. Entonces, ojo, la oscuridad va a querer abrazarte para que a tu corazón venga ¿qué? La depresión, la tristeza. No busquemos, porque ahí es donde se pierde el gozo, cuando buscamos el gozo en las fuentes equivocadas. No busques en la fuente equivocada. Solo hay una fuente de felicidad. Y por eso la Biblia dice, el Espíritu Santo es amor, alegría o gozo. No hay otra fuente. Yo quiero decirte hoy, en esta mañana, y animarte a que solo busques en esa fuente. Cuando buscamos el verdadero gozo, lo demás va a venir por añadidura. Eso lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a poder disfrutar todo esto de una manera diferente. Me alegraré en el Señor. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, los animo, los invito en esta mañana a que seamos personas alegres, a que nosotros no dejemos que las circunstancias gobiernen nuestra manera de ver, de hacer las cosas. El gozo el enemigo va a querer robarse nuestro gozo. El enemigo va a querer frustrar los planes de Dios. Pero tenemos que recordar algo en esta mañana, y es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y que todo lo que está pasando no es ajeno, no es distante, no es desconocido para Dios. ¿Qué necesitamos hacer para ser personas alegres? Para que eso se convierta en un hábito. Tal vez no hemos notado, pero adoptamos el hábito de la tristeza, el hábito de la queja. Hablamos con las personas y constantemente nos estamos quejando de lo que no hay, de lo que no tenemos, de lo que falta, pero difícilmente recordamos lo que sí hay. Entonces, hay maneras de cambiar esto, ¿verdad? Por eso el salmista dijo, aunque triste en la noche yo estuve, el gozo viene por la mañana. Hay un gozo que viene y por eso me alegraré en el Señor. Esperaré en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? Usted se preguntará también, al igual que yo, ¿qué debo hacer para ser una persona gozosa? Simplemente le voy a compartir mi experiencia de este año. Si usted me pregunta, ¿en qué lo ha tratado Dios este año? O el Espíritu Santo, ¿en qué área de su vida se ha enfocado? Yo le diría, me ha enseñado o ha trabajado conmigo para que yo me convierta en una persona alegre. No que todo el tiempo esté sonriendo, sino que en mi corazón haya gozo, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de la carencia. El Señor ha trabajado y está trabajando conmigo en convertirme en una persona gozosa, sin importar las circunstancias. ¿Cómo lo ha hecho? Todos los días, cuando me levanto y cuando me acuesto, trato de encontrar razones suficientes, o sea, argumentos, pensamientos, recuerdos que me lleven a darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Me levanto y lo primero que trato de pensar es, ¿por qué debo darle gracias a Dios hoy que me levanto? Y lo último que trato de hacer cuando me recuesto en mi cama y coloco mi cabeza sobre la almohada es, ¿qué hizo Dios hoy por mí? ¿Cuál es la victoria que Dios me dio? ¿A dónde me llevó a obtener ese triunfo? Porque Él quiere llevarme de triunfo
en triunfo. Es un ejercicio diario, porque los hábitos se establecen trabajándolos de manera diaria. Y en este año he tratado de centrarme en eso. Como dice la palabra, concéntrate en eso. Y yo te animo a que te concentres en eso. Piensa, me levanté, miré a mi familia y dije, tengo que darle gracias a Dios por eso. Me acosté y volví a mirar a mi familia y todo lo que pasó en el día, y mi corazón se vuelve a llenar ¿de qué? De gozo. Porque el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Entonces, concéntrate en eso. También quiero decirle en segundo lugar que debemos concedernos el permiso de estar alegres, porque a veces escuchamos tanta queja a nuestro alrededor que nos sentimos mal si tal vez en nuestro corazón hay gozo. Y yo quiero decirle hoy que debemos darnos ese permiso, dese el permiso de estar gozoso. Yo he pasado problemas y lo pensaba en estos días, ¿no? Y tal vez a veces las personas como familia hemos vivido momentos difíciles y tal vez me he dado cuenta de que a veces la gente cuando llega y quiere hablarnos no nos cuenta todo lo que Dios ha hecho, porque sienten como no quiero contarle de pronto que a mí me está yendo bien en esto. Y yo quiero decirle hoy, no se cohíba. Dios tiene un trato personal con cada uno. Y a veces por un respeto que está bien, nos callamos y no compartimos las bendiciones de Dios. Pero yo quiero decirle hoy, concédase el permiso de estar alegre. Cuéntele a la gente. Necesitamos cambiar la atmósfera de nuestra casa. No solamente pensando y concentrándonos en lo que Dios ya hizo, sino también dándonos el permiso de decir, estoy alegre. Yo le preguntaba a la pastora Rosalba, que vino hace una semana, y le decía, pastora, ¿cómo hiciste para estar 4 meses confinada sola? Porque ella estuvo literalmente encerrada sola. Su familia, aunque viven en la misma ciudad, estaba en otra parte, sola. Y ella me dijo, aprendí a reírme con el Señor. Y yo quiero decirle hoy, aprenda a reírse con el Señor. Que ella tenga esa fortaleza, a pesar de lo que vivió, es porque ella aprendió a hacer de Dios su fortaleza. Y en tercer lugar, disfrute lo que hace. Disfrute. Yo creo que el Señor me ha enseñado muchas cosas. Y en estos días estaba jugando tenis y empecé a sufrir. Ya no estaba disfrutando. Y lo estaba haciendo como por un compromiso con la persona con la que estaba jugando. Y jugaba, pero sufría. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué sufres? Dile que estás sufriendo y para. Y entonces le dije, no, paremos, no, yo no estoy disfrutando, estoy sufriendo. Entonces para de sufrir. Y empieza a decirle, Señor, yo quiero disfrutar. Disfruta. Uno ve a la gente diciendo, ay, estoy sufriendo porque me ha tocado hacer muchas cosas en la casa. Disfrútalas. No sabemos cuándo más volveremos a estar con nuestra familia de la misma manera que estuvimos este año. Entonces, en vez de quejarte o en vez de quejarnos, disfrutemos. Disfrutemos de ver una película juntos, disfrutemos de cocinar, disfrutemos de aún pedir comida a domicilio, disfrutemos. Disfrutemos de que hay aún dinero para hacer ciertas cosas, disfrutémoslo. Para de sufrir. Diga en su casa hoy, yo quiero parar de sufrir. Quiero disfrutar. Señor, y hoy oramos en el nombre de Jesús. Porque hemos dejado que una atmósfera de oscuridad nos rodee. Llegó la noche. El enemigo ha querido robarse el gozo. Perdónanos porque hemos centrado nuestra atención en fuentes de felicidad que son como cisternas rotas. Centramos la felicidad en el dinero, en la gente, en las actividades sociales.
Y cuando ponemos nuestra esperanza en eso y la cisterna está rota, viene la sed y empezamos a quejarnos, a ver lo que falta y no lo que tenemos. Y hoy te pedimos perdón por eso, en el nombre de Jesús. Pero hoy nos levantamos y reprendemos las tinieblas de nuestra vida. Ese manto de tristeza, ese manto de depresión en mi casa, ese manto de queja, yo lo echo fuera. Renuncio en el nombre de Jesús a la tristeza, a la depresión, al desánimo, en el nombre de Jesús. El corazón triste seca. Hay sequía espiritual. Hay sequía mental, emocional, física, por la tristeza, por la depresión, por el desánimo, por la desesperanza. Porque hemos dejado que el negativismo, el pesimismo gobiernen nuestros pensamientos. Pero hoy, como dice la palabra de Dios, llevamos todo ese negativismo, todo ese pesimismo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y derribamos los argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Y empezamos a declarar que esas tinieblas tienen que huir. Que nosotros somos como la luz de la aurora, cuya luz va en aumento. La luz en mi casa empieza a aumentar. Las tinieblas empiezan a desaparecer en el nombre de Jesús. Hay suficientes motivos, razones para gozarnos en el Señor. Las razones no son los higos. Las razones no son las uvas. Las razones no son la cosecha de olivo. Las razones no son los rebaños o los animales en los establos. Esa no es la razón. La verdadera razón del gozo es el Señor, en que somos hijos de Dios, en que pase lo que pase, ya nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que aunque yo muera, viviré para siempre, que tengo salvación y vida eterna. Por eso Habacuc dijo: me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Alégrense, regocíjense, insisto, alégrense. Y hoy escuchamos la voz de Dios y empezamos a concentrarnos en todas las cosas por las cuales hoy podemos estar alegres, porque Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha sustentado, Dios no ha dejado que nada nos falte, porque Dios ha hecho muro, vallado, porque nos ha rodeado con muros de fuego, porque ha cuidado nuestra vida, porque no duerme ni se adormece el que guarda la vida de Israel. Porque Él nos ha protegido en la ciudad, en el campo, en la salida y en la entrada. Porque trastabillamos, pudimos caer, pero Él nos ha levantado. No hay justo que quede desamparado, ni descendencia de Él que mendigue pan. En el nombre de Jesús hay muchas razones y nuestro corazón se empieza a llenar de motivos. La mente se llena de argumentos válidos, racionales. El corazón se llena de gozo, de entusiasmo. Muchos motivos para decirle: gracias, Señor. Gracias, Dios es bueno. Dios ha sido bueno y Dios será bueno. Fortalécenos en tu gozo, Señor. Que el débil en esta mañana grite: fuerte soy en Cristo Jesús. Y vamos a limpiar y limpiamos nuestras casas. Limpiamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y reprendemos de la atmósfera espiritual todo lo que está adherido a objetos, lugares, todo lo que está
en la atmósfera de mi casa que no es de Dios, a esta hora le ordeno que salga en el nombre de Jesús. Ese espíritu de tristeza se va, ese espíritu de depresión se va, ese espíritu de desánimo se va, desesperanza fuera, queja fuera, en el nombre de Jesús. Y lleno mi casa de alegría, de gozo en el Señor, en el nombre de Jesús. Llenamos nuestras casas de alabanza, buscamos motivos, razones para celebrar. La palabra de Dios dice que el Señor le habló a través de Nehemías al pueblo y dijo: hay razones suficientes para celebrar. Y hoy el Señor nos dice: hay razones para celebrar. Celebra, deleítate en el Señor, deleítate, celebra al Dios de tu salvación. Vive la victoria. Este es el año de la victoria. Aprópiate de esa palabra y celebra, aunque parezca pequeña. Es una gran victoria la que Dios te ha dado. Y por eso nos alegramos, nos regocijamos, insistimos, nos alegramos en esta mañana. Y todo lo que no era de Dios se va y no vuelve más. En el nombre de Jesús. Y declaramos custodios, ángeles guerreros en nuestra casa, impidiendo la entrada de las tinieblas que quieren entristecer, enlutar, deprimir, desanimar, volvernos quejumbrosos en el nombre de Jesús. Mi casa se llena de alegría en el nombre de Jesús. Y a través de esta canción vamos a llenar nuestra casa de alabanza, de gritos de júbilo en el nombre de Jesús. Ahí en su casa yo lo animo a que se ponga de pie, a que aplauda, que brinque, que salte, pero llene su casa hoy de alegría en el nombre de Jesús.